This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. Hola, ¿cómo están amigos de CNN Chile? Estamos aquí con Raúl Sor otra semana más para analizar la contingencia internacional. En esta oportunidad, Raúl, con estas medidas migratorias que ha tomado o ha anunciado Trump y que están afectando a la región totalmente. ¿Cómo estás? Hola Itzel, sí, el incidente que se vivió esta semana entre Estados Unidos y Colombia es de una gran seriedad. No tanto en cuanto a las consecuencias directas para ambos países, que en algún momento tuvieron una tensión mayúscula, y el hecho que Colombia y el presidente Petro decidiera impedir el ingreso de aviones de la Fuerza Aérea estadounidense con deportados de Estados Unidos, dio pie a una respuesta inmediata en el estilo que más le agrada a Trump, y sacó a relucir su arma favorita. ¿Cuál? Sanciones. Exactamente, los aranceles. Exacto. Y la primera sanción fue la cancelación de visas a todos los funcionarios del gobierno colombiano y, por cierto, lo que tú vienes de señalar, los aranceles, y le prometió aranceles de hasta un 20% en el curso de pocas horas, y que esto podría seguir sumando si Colombia mantenía el rechazo a recibir a los deportados. Y bueno, finalmente el presidente Petro tuvo que ceder y, digamos, con una salida relativamente elegante, dijo: muy bien, vamos a recibir a los deportados, pero en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana. Y mandó aviones de la Fuerza Aérea Colombiana para repatriar a sus compatriotas, pero la señal fue clara, y esto, no hay ninguna duda, Excel, es un gran triunfo, una gran victoria para el presidente Donald Trump, que demostró varias cosas. Uno, que tiene la fuerza, que está dispuesto a aplicarla, porque el presidente Biden tenía la misma fuerza, claro, pero tenía otro modus operandi y no estaba dispuesto a aplicarla de manera tan, digamos, violenta, si se quiere, o tan radical, de manera que la señal para toda América Latina en cuanto al tema migratorio, que es uno de los temas claves para Estados Unidos, no solamente para Estados Unidos, hay muchos países en América Latina en que el tema migratorio ha ido subiendo en la percepción pública a niveles muy importantes, y bueno, especialmente en México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, el tema migratorio y la posibilidad de emigrar a Estados Unidos es muy importante, y en ese sentido la señal que envía Trump, en primer lugar, a los propios norteamericanos, claro, que aplauden, digamos, una posición más dura, más categórica, y en segundo lugar, hacia América Latina, de que Estados Unidos está dispuesto a tomar medidas drásticas para frenar los movimientos migratorios. Sí, porque aquí estamos hablando de un impasse diplomático que básicamente se extendió la tarde de un domingo, ¿no? Y que finalmente en la noche y ya entrada la madrugada se terminó por resolver. Tú ahí, Raúl, hablabas de esta señal que daba Donald Trump, pero para poder entender también qué lleva a Gustavo Petro finalmente a tomar estas decisiones, todo esto en medio de publicaciones también a través de la red social X, es quizás muy preliminar apuntar allí a opciones personalistas a raíz de estas acciones que anunciaba Petro como una represalia a estas deportaciones. Bueno, a Colombia el incidente la pilló en un mal momento. Ellos estaban haciendo la transición de un canciller, de un ministro de Relaciones Exteriores a otra, claro, y los pilló en el proceso. De manera que eso también creo que les complicó, porque este tipo de medidas debió haberse elaborado, claro, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, y haber pensado en todas las implicancias que ello podía tener. Si tú le das un bofetón a Estados Unidos y le niegas el ingreso a sus aviones
cosa que venía ocurriendo en el pasado. Esto no es nuevo, simplemente fue una reacción un tanto espontánea del presidente de decir, aquí las cosas no se van, es decir, tiene que haber un respeto mayor por nuestros compatriotas, pero fue un gesto hasta cierto punto para la galería, porque digamos, era evidente que Estados Unidos iba a seguir deportando, y bueno, ahora esta semana, recién estos días, hemos sabido que Estados Unidos va a habilitar la base naval de Guantánamo. Exacto. En Cuba para multiplicar en forma muy significativa el número de deportados. Se estima, fíjate, Cel, que la base podría albergar a 30.000 deportados. Exactamente. Que no se van a quedar ahí, o sea, desde allí los van a enviar a sus respectivos países. Claro, estamos hablando de una base militar que está dentro de Cuba, ¿no? De la isla, ¿no? Y que en estos últimos años ha funcionado en un nivel muchísimo menor. Se habla de apenas decenas de personas en estos últimos 5 años para albergar a migrantes, pero que son detectados en las aguas, ¿no? Por ejemplo, personas procedentes de Haití o incluso también de Cuba. Pero aquí lo que anuncia Trump es que efectivamente quiere modificar las instalaciones en el sentido de poder albergar hasta 30.000 personas. Trump hablaba aquí de recibir a aquellos que son tan peligrosos que ni siquiera en sus países de orígenes podrían ser salvaguardados, en el sentido de que no evitar precisamente que puedan escapar de las prisiones respectivas. Y Cuba ya por lo demás ha puesto bastantes críticas a esa acción. Cuba puede criticar, pero tiene poco ascendiente, es decir, esta base por tratado pertenece a Estados Unidos, pese a que está en un enclave dentro de territorio cubano, y las ventajas para Estados Unidos, para el gobierno de Estados Unidos de esta base son enormes, porque están técnicamente en Estados Unidos, es decir, el territorio es de soberanía estadounidense, pero están fuera del territorio de Estados Unidos, del territorio continental. Y esto limita mucho el acceso, por ejemplo, de abogados, personal de derechos humanos, que puedan, digamos, cuando tú hablas de decenas de miles, estamos hablando de 30.000 por lo menos, decenas de miles, por supuesto que se cometen arbitrariedades, se cometen injusticias, y por más que digamos, estén en la mira del gobierno estadounidense, las personas no pierden sus derechos individuales. Y si creen que tienen un derecho legítimo a apelar, bueno, van a querer ver a sus abogados, y claro, llegar a la base de Guantánamo no es fácil. Sí, de hecho, si mal no recuerdo, Raúl, y ahí tú nos puedes comentar también, la cárcel o la base militar, ¿no?, de Guantánamo también tenía varias críticas respecto de los prisioneros relacionados bajo acusaciones de terrorismo, ¿no? Esto en medio de las acciones militares que llevó a cabo Estados Unidos en Medio Oriente hace algunos años atrás. ¿Había acusaciones de derechos humanos? ¿Es así lo que ocurría también en Guantánamo? Hay muchas acusaciones sobre violación de derechos humanos, y principalmente con aquellos que fueron acusados de participar en los atentados del 11 de septiembre en las Torres Gemelas. Claro. El grueso de los que fueron capturados en Afganistán, que se presumía tenían alguna conexión con estos atentados, fueron llevados a Guantánamo, y muchos de ellos nunca fueron sometidos a juicio. Por ejemplo. Y eso ya es un abuso brutal, es decir, lo que se dijo siempre es: si han cometido algún crimen, bien, júzguenlo y condénenlo. Pero esto de mantenerlos en un limbo por tiempo indefinido es de por sí una situación violatoria de los derechos de estas personas. Y también se habló mucho de tortura, digamos que allí se practicaba los submarinos, es decir, sumergir a las personas en agua, y en fin, una serie de otras torturas psicológicas que están bastante documentadas. Eso no quiere decir necesariamente que lo van a hacer con los deportados, pero son los antecedentes que rodean. Allí van a quedar en total aislamiento. ¿Y qué va a pasar con la familia? ¿Qué va a pasar con los niños de las personas que son deportadas? Es decir, hay una serie de interrogantes muy preocupantes para el futuro de las personas
estamos hablando de millones, se habla hasta de 8 millones de personas que están de origen latino, que están residiendo en Estados Unidos sin permiso, Claro. De manera que esto si Trump lleva adelante sus promesas de campaña, esto puede tener repercusiones realmente brutales. Antes de llegar a esa pregunta que tú planteas ahí, Raúl, que es muy interesante, también hablando de cárceles y también de la situación en nuestra región, esta semana también conocíamos de diálogos entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, allí con la posibilidad de que precisamente esta nación centroamericana se pueda convertir en una especie de tercer país seguro, ¿no? Se había planteado la posibilidad de que podrían llegar hasta ese lugar migrantes deportados que no sean recibidos en sus naciones. Allí uno podría especular y hablar quizás de Venezuela. Y en esa misma línea, Raúl, ¿cómo ves tú esa relación entre Trump y Bukele y cómo podría también eso verse relacionado con Venezuela? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, Bukele es modélico, es decir, un modelo para muchos países en América Latina, donde la idea de que la mano dura es la forma de proceder con la inmigración ilegal, y Bukele construyó esta famosa cárcel modelo. Exacto. Que es enorme, que tiene miles de presos, y que donde estos presos son humillados, vejados, y donde hasta cierto punto se ha querido quebrar el espíritu de las maras, que son las bandas delincuenciales que han operado en El Salvador y que aterrorizaron el país. Y bueno, Bukele las enfrentó muy directamente y capturó a miles de estos miembros de las maras, que una de las características visuales es están completamente tatuados. Claro. Tatuados, pero de pies a cabeza. De pies a cabeza. Le falta solamente tatuarse la lengua, el resto está todo cubierto de tatuaje. Y bueno, esta gente ha sido exhibida en forma muy dura, muy, digamos, en ropa interior, todos inclinados, agachados. Y bueno, esto se ha emitido como una señal de la victoria del gobierno salvadoreño de Bukele, y estas imágenes han despertado un eco. Y bueno, para Estados Unidos siempre sería infinitamente más económico darle una gran ayuda o una ayuda a El Salvador y asegurarse que ellos construyan otra cárcel, claro, réplica de la que ya tienen, para aquellos deportados que tienen antecedentes judiciales, es decir, que están acusados de ciertos crímenes. Y bueno, eso sería, pero incomparablemente más barato que tenerlos en Guantánamo. Y en esa misma línea allí, la pregunta que quedaba sobre la relación que podríamos ver entre Nicolás Maduro y Donald Trump, es muy pronto quizás para advertir cómo podrá ser esa relación, teniendo en cuenta también que Donald Trump ha apuntado también a la población venezolana en medio de estas medidas. Sí, hay una, digamos, Trump ha sido relativamente cauto en relación a Venezuela. Venezuela sigue siendo un productor de petróleo importante, y aunque Estados Unidos es cada vez menos dependiente de las importaciones, hay intereses que Trump probablemente no va a querer afectar, claro, pero está por verse cómo va a enfrentar la situación venezolana, que obviamente después del fracaso de las últimas elecciones se ha ido complicando cada vez más, y es evidente que Maduro es un régimen de fuerza que, así como están las cosas, tiene la perspectiva de gobernar por los años siguientes. Claro. Hay bastante que analizar, Raúl, por cierto, con estas medidas, anuncios que ha realizado Donald Trump en estos últimos días, en estas primeras 2 semanas tras su regreso a la Casa Blanca, y varias que están también afectando a diferentes naciones de nuestra región. Muchas gracias, Raúl, por este análisis que nos has realizado. Un gusto, Itzel. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Chao a todos, que estén bien. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. Siempre.